Conservación de la energía. La energía alimenta el movimiento y el cambio. Es un desfasador de la forma que adopta muchos aspectos, desde el calor que se libera al quemar madera hasta la velocidad que adquiere el agua al fluir cuesta abajo. Puede pasar de un tipo a otro, pero la energía no se crea ni se destruye. En conjunto siempre se conserva. La idea de la energía como la causa de la transformación era familiar para los antiguos griegos. Energía significa actividad en griego. Sabemos que esta magnitud se escala en función de la fuerza que aplicamos y la distancia a la que cambia un objeto sometido a ella. Pero la energía es todavía un concepto resbaladizo para los científicos. Las ideas de la física cuántica se originaron mientras se investigaba la naturaleza de la energía. Cuando empujamos un carrito de supermercado, avanza porque le suministramos energía. El carrito es accionado por la sustancia química que se quema en nuestro cuerpo, que produce energía, que transmitimos mediante la fuerza de nuestros músculos. Cuando lanzamos un balón, convertimos también energía química en movimiento. El calor del Sol procede de la fusión nuclear, en la que los núcleos atómicos son aplastados unos contra otros en el proceso de liberar energía. La energía se presenta en muchas formas, desde las balas disparadas hasta relámpagos, pero su origen siempre se puede hacer remontar a otra clase. La pólvora creó el disparo del arma. Movimientos moleculares estimularon la electricidad estática en una nube, que liberó en la enorme chispa. Cuando la energía cambia de un tipo a otro, hace que la materia se mueva o cambie. Puesto que simplemente cambia de forma, la energía no se crea ni se destruye nunca, se conserva. La cantidad total de energía en el universo o en cualquier sistema completamente aislado permanece constante. Conservación. En la antigua Grecia, Aristóteles fue el primero en darse cuenta de que la energía parecía conservarse, aunque no tenía medios de comprobarlo. Pasaron siglos hasta que los primeros científicos, conocidos entonces como filósofos naturales, comprendieran las diferentes formas de energía de manera individual y después de relacionar unas con otras. Al principio del siglo XVII, Galileo Galilei experimentó con un péndulo oscilante. Advirtió que había un equilibrio entre lo rápido que se movía el peso en el centro de su recorrido y lo alto que se elevaba al final. Cuanto más alto se soltaba el peso, más rápidamente hacía el recorrido, y al final del mismo se elevaba casi hasta la misma altura. A lo largo de todo el ciclo, la energía cambiaba desde potencial gravitatorio, asociada con la altura sobre el suelo, hasta energía cinética, velocidad. Gottfried Leibniz, matemático del siglo XVII, se refería a la energía como vis viva o fuerza vital. A principios del siglo XIX, el físico y erudito Thomas Young introdujo el término energía en el sentido en que lo usamos ahora, pero lo que es exactamente la energía sigue siendo algo escurridizo. Aunque actúa sobre cuerpos enormes, desde una estrella hasta incluso todo el universo, en una esencia la energía es un fenómeno a pequeña escala. La energía química surge cuando átomos y moléculas redistribuyen su estructura durante las reacciones. La luz y otras formas de energía electromagnética se transmiten como ondas que interactúan con los átomos. El calor refleja vibraciones moleculares. Un muelle de acero comprimido retiene energía elástica dentro de su estructura. La energía está íntimamente ligada a la naturaleza de la materia misma. En 1905, Albert Einstein reveló que masa y energía son equivalentes. Su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado dice que la energía liberada por la destrucción de una masa es m veces la velocidad de la luz al cuadrado. Puesto que la luz viaja a 300 millones de metros por segundo en el espacio vacío, aplastar, aunque sea unos pocos átomos, libera una enorme cantidad de energía. Nuestro Sol
y las centrales de energía nuclear liberan energía de esta manera. Otras reglas. Las propiedades relacionadas con la energía también pueden conservarse. Una es el momento. El momento lineal, el producto de la masa por la velocidad, es una medida de lo difícil que es reducir la velocidad de un cuerpo en movimiento. Un carrito de supermercado lleno tiene más momento que uno vacío y es difícil de detener. El momento tiene una dirección a la vez que un tamaño, y ambos aspectos se conservan juntos. Esto se aprovecha en el billar. Si se golpea una bola estacionaria con otra que se mueve, las trayectorias finales de ambas se sumarán para dar la velocidad y la dirección de la primera bola en movimiento. El momento también se conserva por objetos en rotación. Para un objeto que gira alrededor de un punto, se define el momento angular como el producto del momento lineal del objeto por su distancia desde aquel punto. Los patinadores sobre hielo conservan el momento angular cuando giran, remolinean lentamente cuando brazos y piernas se hayan extendidos, aunque su velocidad al acercarse a sus extremidades al cuerpo. Otra regla es que el calor siempre pasa de los cuerpos cálidos a los fríos. Es la segunda ley de la termodinámica. El calor es una medida de la vibración atómica, de modo que los átomos sangolotean de manera cada vez más desordenada en el interior de los cuerpos calientes que en los más fríos. Los físicos denominan entropía a la cantidad de desorden o aleatoriedad. La segunda ley dice que la entropía siempre aumenta en cualquier sistema cerrado sin influencias externas. ¿Y entonces cómo funcionan los frigoríficos? La respuesta es que crean calor como subproducto, como se puede notar si se acerca la mano a su parte posterior. Los frigoríficos no violan la segunda ley de la termodinámica, sino que operan con ella, creando más entropía al calentar el aire que extraen para enfriar. De promedio, si se tiene en cuenta tanto el frigorífico como las moléculas de aire, la entropía aumenta. Muchos inventores y físicos han intentado pensar en maneras de confundir la segunda ley, pero ninguno lo ha conseguido. Se ha pensado en proyectos de máquinas de movimiento continuo, desde una copa que se vacía y se vuelve a llenar hasta una rueda que impulsa su propia rotación haciendo caer peso a lo largo de su radius. Pero cuando se observa detenidamente su funcionamiento, todas pierden energía en forma de calor de ruido. Pongamos por caso, el físico escocés James Clerk Maxwell diseñó en la década de 1860 un experimento mental que podía crear calor sin un aumento de entropía. Aunque nunca se ha conseguido que funcione sin una fuente externa de energía, Maxwell imaginó dos cajas conectadas llenas de gas, ambas a la misma temperatura, unidas por un pequeño agujero. Si un lado se calienta, las partículas en este lado se mueven más deprisa. Normalmente algunas de ellas pasarán a través del agujero al otro lado, con lo que gradualmente uniformizarán la temperatura. Pero Maxwell imaginó que sería posible lo contrario, mediante algún mecanismo que representaba como un diminuto demonio o diablillo, conocido como el diablillo de Maxwell. Si pudiera diseñar un tal mecanismo, podría hacer pasar las moléculas rápidas del lado más frío a la caja más caliente, violando así la segunda ley de la termodinámica. No se ha descubierto nunca ningún medio de hacerlo, de modo que la segunda ley se mantiene. La idea y reglas acerca de cómo mover y compartir la energía, junto con un conocimiento creciente de la estructura atómica, condujeron al nacimiento de la física cuántica al principio del siglo XX. La idea en síntesis: energía que cambia de forma. Cronología. 600 a.C., Tales de Mileto reconoce que los materiales cambian de forma. 1638 después de Cristo,
Galileo advierte el intercambio de energía en un péndulo. 1676, Leibniz llama a la energía vis viva. Jung propone el término energía en 1807. Es un hecho extraño que podamos calcular un número determinado y cuando terminamos de observar a la naturaleza, realizar sus trucos y calculamos de nuevo el número, este sea el mismo. Richard Feynman, de Feynman Lecturas en Física, 1961. (1850) Rudolf Clausius define la entropía y la segunda ley. 1860 Maxwell postula su diablillo. 1901 Max Planck describe los cuantos de energía. 1905 Einstein demuestra que masa y energía son equivalentes.